Como les dije antes, lo que vamos a hacer un poquito un pantallazo de cómo fue evolucionando el paisajismo o la jardinería, si se quiere, al mismo tiempo que fue evolucionando la arquitectura. Y nos vamos a remontar bastante atrás y vamos a ir a empezar por los jardines que tenían las construcciones egipcias, de los cuales prácticamente hoy no se puede ver nada, o se puede intuir lo que fue, pero quedan históricamente, sobre todo dibujos o grabados, como en este caso, que nos dan una idea de qué era lo que ellos trataban de lograr con sus restricciones muy grandes que tenían, sobre todo desde el punto de vista climático. Egipto es un desierto con una vena en el medio, una nervadura, si lo decimos desde el punto de vista biológico, verde, que es el Nilo. Y hasta donde llega el agua del Nilo, naturalmente, y más que naturalmente, artificialmente con el riego, hasta ahí es verde. Y les llamaría mucho la atención ver que donde termina el riego empieza la arena y empieza el desierto y hasta ahí está todo verde, hay pasto, hay gente trabajando, todavía trabajan muy rudimentariamente, todavía trabajan mucho manualmente, mucho con burros, con caballos muy pocos, más que nada burros, y el arado y todo lo demás, pero hasta ahí. A partir de ahí hay una fila de piedras o hay una pequeña pared de piedras, como si fuera una pirca del norte nuestro, y a partir de ahí empieza el desierto, y es desierto, desierto. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahí llega la posibilidad de riego, y todavía hoy se sigue regando bastante rudimentariamente, a pesar de que el Nilo, o mejor dicho, debido a que el Nilo no tiene esas crecientes que tenía en esta época, que inundaba, y después en determinada época del año volvía a su caudal, hay una represa muy grande que es la represa de Asuán, esa represa permite que el río esté regulado, que no inunde y que no afecte sobre todo a la gente que vive a orillas del río. Pero, por otro lado, hace que la gente viva exclusivamente a expensas del río. Por eso, toda la población, el mayor porcentaje de la población del país, vive en las orillas del Nilo y aprovecha el agua del Nilo. Acá no se distingue muy bien, pero si pensáramos un poco, pareciera como que a partir de acá, que hay un límite en la construcción y en árboles o algo así, el resto es arena. Quiere decir que nos estaría indicando eso. Hasta ese lugar donde estaba habitado había vida, había verde. ¿Y cómo estaba establecido? Estaba establecido de una forma muy geométrica. Una forma muy geométrica, con ejes bien establecidos, donde lo de un lado es igual a lo del otro lado, o guarda mucha relación, y donde se tenían plantas que, lógicamente, soportaban, y siguen siendo hoy las que soportan, las condiciones de un clima tan fuerte. ¿Fuerte por qué? Porque a la mañana hace frío, al mediodía hace 30 y pico de grados, en invierno, y en verano más de 40, y a la noche la temperatura vuelve a bajar, y para que tengamos una referencia, es lo que nos estuvo pasando estos últimos días, donde teníamos humedades muy bajas, ya hoy no, pero estos días estuvimos teniendo días de 30% de humedad, 25% de humedad, un día creo que llegó a ser 18% de humedad, poco habitual para la costa nuestra. Y esas condiciones hacen que la amplitud térmica sea muy grande. A la mañana hace frío, hizo 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, y al mediodía estaba haciendo 17, 18 grados. Para nosotros no es muy habitual ese porcentaje de humedad tan bajo. Ahí la humedad es mínima, prácticamente no existe. Entonces, la mañana es muy fría, la noche, el día es muy cálido y después la noche vuelve a ser fría. Y entonces hay algunas especies que soportan esas condiciones, siempre y cuando tengan riego suficiente. Entonces, la finalidad era totalmente utilitaria, tenía una finalidad paisajística, pero muchos de estos árboles que ustedes ven formando hileras,
en distintas posiciones, también tenían una finalidad económica de subsistencia. Podían ser palmeras datileras, podían ser olivos, podían ser higueras. Y después, en los lugares donde tenían agua, en la ribera del río y todo demás, había mucha vegetación, y sigue habiendo mucha vegetación acuática. Mucho que tiene que ver con las flores que crecen al borde del río o que flotan en el río. Entonces eso era, hay muchas especies de ese tipo, las que nosotros podemos usar también en un estanque, que se adaptan a esas condiciones y viven en ese ambiente. Pero tengamos en cuenta que para poder diferenciar después los estilos que usamos actualmente o que podemos llegar a usar, eso es totalmente simétrico. Normalmente era así. Ese también es un ejemplo egipcio. Ustedes verán que hay una representación bastante particular. Unos arbolitos están para arriba, otros están para el otro costado. Acá esta es la representación de las palmeras. Pero como ustedes ven, siempre hay sectores, simetría, ejes, y a partir de ahí uno podría inferir qué tipo de árboles o qué tipo de vegetación se encontraba. Tenían sectores, esos pequeños lugares cerrados, donde aparentemente podría haber plantas de tipo aromática, que las usaban como condimento, la comida de los egipcios, que derivó en la comida árabe en algunos aspectos, es una comida con muchas especias, con mucho sabor. Entonces, seguramente, y por lo que se dice, había plantas aromáticas y plantas medicinales, porque tenían una medicina propia. Así que ese es otro ejemplo, y ahí se ve la representación que ellos hacían. La representación de aquel lado es una representación ideal que a todos oímos hablar alguna vez de los jardines colgantes de Babilonia, de los cuales hay muy pocos vestigios. Casi todo lo que se sabe es contado oralmente o escrito, a través de historiadores, de filósofos, pero no hay mucha certeza de que así era. Y tampoco a través de las construcciones que quedaron se puede inferir demasiado si es así, como aparece ahí, que había árboles en especies de balcones o terrazas, porque para muchos paisajistas eso requería una ingeniería muy parecida a lo que queremos hacer ahora si queremos hacer un jardín en una terraza de un edificio. Y ahora tenemos material y tenemos elementos que en esa época no existían. Lo que sí probablemente conocían muy bien era el manejo del agua. Cómo trabajar el agua en relación a la pendiente para lograr que con un mínimo de agua disponible, porque también es una zona muy cálida, aunque tiene los ríos que son abundantes en agua, como el Nilo, en este caso eran el Éufrates y el Tigris, pero también había una posibilidad de usar el riego y usarlo eficientemente. Si se logró efectivamente algo así, se lograba en base a eso, a saber manejar el agua. Si alguno de ustedes estuvo alguna vez en Perú, en Machu Picchu, en Cusco, habrán visto que los incas, mucho menos valorados, por supuesto, que los egipcios a través de la historia, tenían algo muy parecido. Lograban a través de las vertientes, Machu Picchu es un ejemplo, irrigar toda la ciudad, que hubiera fuentes en los distintos sectores donde había agua potable, a partir de unas vertientes que estaban en la parte alta. Y el agua recorre todo el circuito de la ciudadela, hasta llegar a la parte baja, donde está el río, y se lograba un resultado espectacular. También, la diferencia es que la zona de Machu Picchu es una zona húmeda, con mucha humedad ambiente y con agua abundante en el subsuelo. Y en este caso es bastante más complicado. Bueno, la siguiente, que está de este lado, es una representación de un parque chino, de lo que era el paisajismo oriental, que tiene características muy distintas a todo lo que tiene que ver con Occidente, y que en cierto modo fueron precursores
de algunos aspectos de la jardinería actual. En esa representación ustedes van a ver que no hay casi simetría, sí en la parte construida, en la parte de la planta que está construida, pero en lo que tiene que ver con el paisaje, los caminos son absolutamente sinuosos, es como casi un laberinto, y mezclado con caminos, ahí hay canales, cosa que usaban mucho los orientales en general, y había una gran aproximación a la naturaleza. Ahí se trataba de buscar especialmente eso, que el jardín integrara lo vegetal, lo animal, y sobre todo hay una mezcla de filosofía y de religión, que está todo mezclado con la concepción de un espacio. Perdón, Alberto, ese es uno de los estilos de paisajismo que ha perdurado más puro en el tiempo. Cuando nosotros vemos un diseño de un jardín con estilo oriental, o hay mucha gente que le pone estilo feng shui, o vemos mucha piedra, arena, agua, y que son las cosas sin trabajar con ángulos rectos, ellos no trabajan. O sea que a pesar de haber pasado miles y miles de años, se sigue diseñando de la misma forma. Todo lo que es, cuando después veamos estilos de jardines, sí, bueno, pero... Arruinando. Sí, un poquito más. Porque están creciendo. Sí. Como están creciendo, lo están arruinando. Pero nosotros que copiamos jardines orientales, sí, o en Estados Unidos, o por ahí cuando uno ve el jardín que le llaman un jardín oriental, es un jardín así, que no tiene vértices. Ustedes tienen un ejemplo que todos deben haber visto, el jardín japonés de Buenos Aires, en Palermo. Tiene esas características, tiene senderos, caminitos, agua que corre formando arroyitos, alguna cascada, rocas incluidas, que por supuesto no son de ahí, porque la capital federal no tiene. Pero bueno, está buscando acercarse a esa concepción del jardín oriental. Que entre el jardín chino y el jardín japonés hay diferencias. Hay que saber apreciarlas muy bien, es muy sutil, pero no son exactamente iguales. Pero todos los jardines de tipo oriental, después vamos a ver el jardín indio también, tienen esa búsqueda de acercarse más a la naturaleza y no tanto a la cosa rígida como habíamos visto hasta ahora. Perdón, antes de seguir con la siguiente, volviendo a lo de atrás. Déjalo, no importa. También ustedes habrán visto un jardín de tipo japonés, que tiene mucho que ver con la filosofía zen, que es un jardín donde prácticamente no hay plantas, que está reservado generalmente a espacios más pequeños, no a grandes superficies, sino a espacios más pequeños, donde lo que predomina es el diseño, y no la vegetación. Y el diseño se logra con rocas, con arena, con distintos colores de arena y de pedregullo, distintos materiales derivados de las rocas. Claro. Y con el agregado del farolito chino, de la columnita, de unas especies de linternas, un camino, incluso, eso sí tiene mucha relación con la filosofía y con la religión, un jardín que cada tanto se varía, o sea, esas distribuciones de los materiales que toman formas, cada tanto se varían de acuerdo a determinadas cosas que se quieren hacer. No tiene mucho que ver con lo vegetal, sino tiene que ver más con buscar la naturaleza, pero desde otro punto de vista. Bueno, damos un paso adelante en el tiempo, aunque a veces no, porque algunos casos pueden ser contemporáneos. Nos vamos a la Edad Media. La Edad Media, un poquito de historia, volviendo, los espacios se cierran. La política, la guerra sobre todo, obligaba a que los espacios se cierran, empiezan a aparecer los grandes muros, los grandes portones con un foso alrededor, y el paisajismo, la jardinería queda encerrada en las grandes propiedades de los nobles o en las grandes propiedades que eran sobre todo de la iglesia, de los monasterios, de las abadías, todo lo demás. Entonces, lo de afuera era un poco tierra de nadie y donde vivía la gente común, afuera de los muros vivía la gente común y vivía bastante mal, por supuesto. Pero adentro había
un mantenimiento del paisaje, un mantenimiento del gusto por las plantas y por la naturaleza, y siempre lo vamos a ver que está estructurado también de una manera simétrica, tratando de adaptarse a los espacios cerrados, a los espacios más pequeños, y con un gran contenido utilitario. Un gran contenido utilitario porque había que subsistir, a veces en condiciones de asedio durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué se tenía en esos lugares? Se tenían frutales, se tenían olivos, se tenía higueras, que era uno de los frutales más frecuentes en gran parte de Europa, en el sur sobre todo, se tenían hierbas aromáticas y sobre todo se tenían muchas hierbas medicinales. Porque la medicina y la farmacéutica se gestó en muchos casos ahí. Se acordarán del nombre de la rosa, los que son un poco más grandes, los que son más chicos pueden recurrir a un video. Todo eso estaba centrado ahí. Y lo que se aprovechaba eran esos sectores que estaban generalmente muy bien cuidados. Había mucho tiempo, en los monasterios, sobre todo en esos lugares, había mucho tiempo disponible, mucha paz, mucha contemplación, entonces era muy fácil dedicarse a la jardinería porque algo había que hacer, encerrado entre cuatro paredes todo el tiempo. Quiero volver atrás porque no tenemos un dibujo ni nada de eso. Que cuando hablamos de jardines orientales, hay también un jardín de la India. El jardín de la India comparte con China y con Japón características de eso que dijimos, de buscar la naturaleza. Buscar la naturaleza, buscar las formas no rígidas, no simétricas, sino otro tipo de formas. Que el jardín de la India, hemos leído en literatura, sí, tenía también un gran contenido de la parte romántica, de lo que tiene que ver con la contemplación, la meditación y todo eso, que sigue siendo un fuerte de la India. Bueno, si seguimos, debe haber uno muy parecido. Ese es un dibujo también de un monasterio donde se ven los pequeños sectores donde el paisaje o la jardinería está encerrado y siempre guardando, por supuesto, formas geométricas. Es muy parecido al anterior, este es un dibujo, lo otro es un grabado. No es muy bueno eso para visualizarlo, pero bueno, podemos utilizarlo. A lo mejor alguno fue a Granada y conoce la Alhambra. La Alhambra es el jardín árabe, no es el jardín español. Pero el jardín español, que prácticamente no existe el jardín español. El jardín español es una mezcla de lo árabe, que quedó a través de 800 años, y de la combinación con el jardín francés, que vamos a ver un poquito más adelante. El jardín francés, el jardín italiano del Renacimiento. Entonces, de esa combinación surge lo que podría decirse jardín español, que puede tener algún detalle que tiene que ver con lo español, pero no es algo bien definido. Pero la Alhambra sí es una representación perfecta de lo que es el jardín árabe. También, la búsqueda en un clima adverso, estamos hablando de el sur de Europa, el Mediterráneo. Clima muy seco, temperaturas muy elevadas, sobre todo en verano. Entonces, y un clima bastante marítimo, ojo, no el clima marítimo nuestro. Nunca confundan cuando ven en una revista o en alguna publicación y dicen jardín marítimo, y ven palmeras espectaculares o un jardín junto al mar, palmeras, cactus, todo ahí a la orilla que se cae sobre la playa. No es el jardín junto al mar nuestro. El jardín junto al mar nuestro es totalmente distinto. Después ya lo vamos a hablar en su momento. En las revistas, en las publicaciones, siempre lo que decimos con Alberto, la gente mira y te dice, pero ¿cómo? Acá es un jardín junto al mar y, sí, y las plantas le colocan. Pero no en la Barranca de los Lobos. Pero no es acá. Lo más similar que tenemos nosotros, que siempre hablamos con Alberto cuando hay alguna publicación, para que la gente pueda tener en cuenta, es lo que es la costa del Uruguay, algún parque. Que es un poco más suave que la nuestra. Pero más asemejado a lo sí, que es el Mediterráneo. Bueno, y ahí lo que había también era, la Alhambra era una fortaleza. Así que lo que había también un interés por
mantener un espacio cerrado y tiene características de simetría en los patios, en la distribución de los sectores, de los canteros donde hay flores. Hay mucha abundancia de flores, porque el que vive en el desierto, lo que más ansía de tener es color, cortar la monotonía y tener color. Entonces, la flor es algo importantísimo, pero lo que necesita es agua. Y en la Alhambra hay mucha agua, agua que corre, agua que forma fuentes, que corre en pequeños canales donde uno va caminando y termina en un estanque, y del estanque pasa a otro lugar donde se transforma en otra fuente, y también tiene distintos niveles, por supuesto. Entonces el agua de la vertiente de arriba llega a la parte baja y se distribuyó por todo ese circuito. Entonces también hay un gran conocimiento de hidráulica, de conocer el movimiento del agua y cómo utilizarla para la necesidad que tenemos. Y por supuesto, dentro de lo que es la Alhambra y los jardines del Generalife, hay también un cierto contenido utilitario. Hay árboles frutales que están mezclados y que uno a veces no los ve, porque no es lo que más llama la atención. Pero también hay una necesidad, árboles frutales, plantas aromáticas, plantas de las cuales se obtenía medicina, entonces también tenía la misma intención. La siguiente creo que también es parecida. Bueno, esa es una planta, y también ven que hay sectores simétricos, y puede haber algún sector, que probablemente el que se ve en la parte superior, que sea un monte frutal o algo así, donde la simetría se pierde un poco. Pero normalmente se mantiene la simetría esa y está muy bien relacionado con la arquitectura. En ese caso es perfecto. Eso es el Alcázar de Sevilla, es un origen árabe también, y como ven también están los sectores muy delimitados. Por ahí uno de esos sectores debe ser lo que actualmente se conoce como el Patio de los Naranjos, y también la necesidad del verde para cortar el clima áspero, el clima árido, el agua, y la necesidad de tener frutales, plantas aromáticas, plantas medicinales que tenían una utilidad. Antes que esto, tendría que haber hablado de Grecia y de Roma, que lo tienen ahí incluido en el pequeño apunte. Grecia no tenía una jardinería desarrollada con características propias. Tenía sectores donde Grecia era muy grande como imperio, entonces según el lugar había detalles que tenían que ver con lo que vimos que podía pertenecer a Babilonia o a Persia. Tenía el centro de Europa, tenía España. Entonces, de acuerdo al lugar había una jardinería y una paisajística. Ahora, lo que es Grecia en sí no tenía algo muy definido. Tiene un clima muy árido. Por lo tanto, el tema fundamental era y sigue siendo la subsistencia. Entonces, hay esas especies que son propias del Mediterráneo. El olivo, los frutales, los cítricos, entre ellos, que se dan muy bien, las plantas aromáticas, o sea, todo lo que requiere poca agua, la higuera, y sigue siendo así. Y si ustedes piensan, y algunos saben un poquito de gastronomía, lo que es la dieta mediterránea, está basado en verduras, el aceite de oliva, las frutas, bueno, los frutos secos, la nuez y algunos otros frutos secos. Eso tenía una finalidad más que nada utilitaria. Ahora, no quiere decir que no existiera nada, pero no existe nada que podamos decir, este es un jardín típicamente griego. Sí, lo que usaban, un poco en el diseño de los espacios públicos, era el arte. Usaban mucho las estatuas, las fuentes, ese tipo de elementos, las columnas, todo ese tipo de elementos, que en un clima como eso suplían lo que faltaba a lo mejor de naturaleza, en algunos sectores. En otros sectores, por supuesto, no era así. Y Roma es hija de Grecia. Entonces, cuando empieza a desarrollarse, empieza parecido. Aparte, Italia no es muy distinta en algunos sectores a lo que es Grecia, en cuanto a clima, suelos y todo demás. Pero después Roma aprendió. Roma aprendió
probablemente de los aportes que vinieron de afuera. Entonces, en Roma sí se desarrolló un paisajismo, que lógicamente estaba más que nada relacionado con las grandes villas que tenían los emperadores, que tenían los nobles, que tenían siempre la parte aristocrática, la parte noble del imperio, incluso cuando hubo democracia también, no eran todos, eran algunos nada más los que tenían esas posibilidades. Entonces esas grandes villas de las cuales quedan vestigios, y cualquiera que vaya a Italia los puede ver, también tenían características bien del Mediterráneo, donde había que tener mucho control del agua porque se evapora muy rápido, y donde al mismo tiempo que había un interés de diseño, de lo visual, había un interés por lo práctico, por aquellas especies que tenían una finalidad práctica. Y en la actualidad quedan ejemplos, en Florencia, en Roma, en Sicilia, en muchos lugares, ¿no? Quedan evidencias de jardines, de lugares, y ellos fueron también los que incorporaron mucho los elementos inanimados que mencioné antes de Grecia. Las columnas, las pérgolas, que no eran de madera como las hacemos ahora nosotros, sino que eran de piedra o de materiales tipo cemento, y sobre todo la escultura y todo lo que tenía que ver con esos elementos, los bancos donde sentarse, las terrazas sobre el mar, todos elementos inanimados que siguen siendo característicos de Roma. Vamos a la siguiente. Como consecuencia de eso que hablamos de los romanos, queda la Villa Borghese, que está en las afueras de Roma, muy cerquita, que es un lugar que se puede visitar, donde hay un espacio muy amplio y donde hay simetría, por supuesto. Lógicamente esa simetría tiene que ver con el aprovechamiento del espacio de la mejor manera posible, pero donde se puede ver que mucho de eso que está ahí, esa plantación, también tiene una finalidad utilitaria. Hay muchos de esos que eran, a lo mejor en algunos casos, lógicamente,